Fragmento del libro La partícula al final del universo, de Sean Carroll. Junto a la costa del Pacífico, en el sur de California, a 1 hora y media en coche de Los Ángeles, donde vivo, existe un lugar mágico donde los sueños se hacen realidad, Legoland. En Dinoland, Funtown y otras atracciones, los niños se maravillan ante un mundo intrincado construido a base de Lego, esos pequeños bloques de plástico que se pueden ensamblar en infinitas combinaciones. Legoland se parece mucho al mundo real. En cualquier momento dado, el mundo que nos rodea contiene normalmente todo tipo de sustancias: madera, plástico, tejidos, cristal, metal, aire, agua, cuerpos de seres vivos. Objetos de todo tipo, con propiedades muy diversas, pero cuando las miramos más de cerca descubrimos que esas sustancias en realidad no son tan distintas entre sí. Son simplemente distintas maneras de organizar una pequeña cantidad de bloques fundamentales, las partículas elementales. Como en los edificios de Legoland, las mesas, los coches y las personas son ejemplos de la asombrosa diversidad que se puede lograr a partir de un reducido número de piezas sencillas que pueden combinarse de diversas formas. El tamaño de un átomo es aproximadamente 1/billonésima parte de una pieza de Lego, pero los principios son similares. La idea de que la materia está compuesta de átomos nos parece de lo más natural. Es algo que aprendemos en el colegio, mientras hacemos experimentos en aulas en cuyas paredes cuelga la tabla periódica de los elementos. Es fácil perder de vista lo asombroso que es este hecho. Hay cosas duras y cosas blandas, cosas ligeras y cosas pesadas, cosas líquidas, sólidas y gaseosas, cosas transparentes y opacas, cosas vivas y otras que no lo están. Pero bajo la superficie todas esas cosas... 58, en la ciudad de Kiev, en una familia de gran trayectoria académica, ya que sus antepasados habían enseñado teología en la Universidad de Gotinga. Desde niño mostró un gran interés y talento por la música, y tocaba tanto el piano como el órgano y el cello. El joven se matriculó en la Universidad de Múnich bajo la tutela del mismo profesor que se había intentado disuadirlo, Philipp von Jolly. Planck se doctoró en física en Múnich. Su tesis de doctorado, que presentó con 21 años, se tituló Sobre el segundo principio de la termodinámica. El científico fue más tarde profesor de física en la Universidad de Múnich, cargo que ejerció luego en las universidades de Berlín y Kiel. En 1900, Planck descubrió la constante fundamental que lleva su nombre, que es utilizada para calcular la energía de un fotón. El físico descubrió que la radiación no es emitida ni absorbida en forma continua, sino en pequeñas cantidades a las que denominó cuantos. Poco después descubrió la ley de la radiación electromagnética, emitida por un cuerpo a cierta temperatura, denominada ley de Planck, que sentó una de las bases de la mecánica cuántica. Planck fue galardonado en 1918 con el Premio Nobel de Física por su papel en el avance de la física debido al descubrimiento de la teoría cuántica. Gracias a los descubrimientos de Planck y su teoría cuántica fue posible aplicar la física al mundo de lo infinitamente pequeño, un mundo muy diferente al de lo visible regido por la física tradicional. En el mundo cuántico, un electrón ocupa simultáneamente diferentes puntos en su órbita, y al saltar de una órbita a otra, su trayectoria no puede predecirse. Como señaló el físico Niels Bohr, quien usó la teoría cuántica para descubrir el átomo. Fragmento del libro El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, de Carl Sagan. El señor Bucky, que sabía hablar, era inteligente y curioso. No había oído prácticamente nada de la ciencia moderna. Tenía un interés natural en las maravillas del universo. Quería saber de ciencia, pero toda la ciencia había sido expurgada antes de llegar a él. A este hombre le habían fallado nuestros recursos culturales, nuestro sistema educativo, nuestros medios de comunicación. Lo que la sociedad permitía que se le filtrara eran principalmente apariencias y confusión. Nunca le habían enseñado a distinguir la ciencia real de la burda imitación. No sabía nada del funcionamiento de la ciencia. Hay cientos de libros sobre la Atlántida, el continente mítico que, según dicen, existió hace unos 10.000 años en el Océano Atlántico. O en otra parte, un libro reciente lo ubica en la Antártida. La historia viene de Platón, que lo citó como un rumor que le llegó de épocas remotas. Hay libros recientes que describen con autoridad el alto nivel tecnológico, moral y espiritual de la Atlántida, y una gran tragedia de un continente poblado que se hundió entero bajo las olas. Hay una Atlántida de la nueva era,
la civilización legendaria de ciencias avanzadas dedicada principalmente a la ciencia de los cristales. Una trilogía titulada La ilustración del cristal, de Katrina Rafael, unos libros que han tenido un papel principal en la locura del cristal en Norteamérica. Los cristales de la Atlántida leen la mente, transmiten pensamientos, son depositarios de la historia antigua. Fragmento del libro La rueda celeste de Úrsula Le Guin. Llevada por la corriente, sacudida por el oleaje, zarandeada por el océano poderoso, la medusa se desplaza sin rumbo en el abismo. El brillo de la luz la atraviesa, la oscuridad la penetra. Llevada, sacudida, zarandeada desde todas partes a todas partes. Puesto que en mar dentro no hay más brújula que lo cercano y lo lejano, lo alto y lo bajo. La medusa permanece suspendida, balanceándose. Los latidos se perciben levemente en su interior, rápidos, igual que otros imponentes latidos diurnos golpean el mar, que obedecen a su vez al dictamen lunar. Suspendida, oscilante, cadenciosa, el ser más insustancial y vulnerable solo tiene por defensa la violencia y la fuerza del océano eterno. A quien ha confiado su ser, sus idas y venidas y su voluntad. Pero he aquí que se alzan los tosudos continentes, las plataformas de grava y los acantilados de rocas donde rompe el agua que alza el vuelo en el aire. Seco espacio sideral, terrible, hecho de fulgor e inestabilidad, donde la vida carece de sustento. Y ahora las corrientes confunden y las horas traicionan, rompiendo su ciclo infinito, para dar brincos de espuma ruidosa contra roca y aire, rompiendo. ¿Qué hará el ser hecho de mar y deriva en la seca arena de la luz diurna? ¿Qué hará la mente cada mañana al despertar? El sueño de Mendeleev, de la alquimia a la química, de Paul Strathern. Como Pitágoras, Empedocles era una curiosa combinación de hombre que se adelanta a su tiempo y a la vez va por detrás de él. Este esquizofrénico vivir a horcajadas entre dos eras ha producido algunas de las mentes más originales de la historia. No hay más que pensar en la combinación entre medieval y renacentista de la mente de Shakespeare o en la contradictoria devoción de Newton por la alquimia y la física matemática. Empedocles fue una versión temprana de este tipo de individuo. Aunque la mayor parte de la filosofía griega ya se escribía en prosa, Empedocles optó por remontarse a un periodo anterior y confinó su pensamiento científico con el corsé de la poesía. Su mejor trabajo sobre el universo era una obra épica de 5000 líneas de la que solo conocemos fragmentos. Este trabajo consistía, al parecer, en un embriagador cóctel de ideas originales y brillantes y charlatanería sin paliativos. Entre las primeras estaba la noción de evolución. No se trataba de una antojadiza exposición poética, sino de una teoría completa desarrollada con cierto detalle. Empedocles imaginaba la evolución en términos de unidades anatómicas, extremidades, órganos, cabezas y así sucesivamente. Todas ellas se combinaban de diferentes modos. Para empezar, había todo tipo de extrañas criaturas fruto de la combinación, como la progenie de buey con cara de hombre, igual que los centauros y sátiros de la mitología griega. Solo las criaturas que estaban mejor adaptadas a su entorno sobrevivían, pero ya que en última instancia nada era creado ni destruido, en otras palabras, dado que los ingredientes del mundo seguían siendo los mismos, se sentía en condiciones de afirmar: he sido yo un muchacho y una muchacha, un arbusto y un ave, un pez saltarín y viajero. Habrían de pasar más de 2000 años antes de que ideas científicas de calibre similar reemergieran en Europa occidental. Fragmento del libro El sistema periódico de Primo Levi. El potasio, como ya he dicho, es hermano gemelo de sodio, pero en contacto con el aire y con el agua reacciona todavía con mayor energía que este. Es sabido de todos, y yo también lo sabía, que en contacto con el agua no desarrolla hidrógeno, sino que además se inflama. Por lo tanto, traté a mi medio guisante como si fuese una santa reliquia. Lo deposité sobre un trozo de papel de filtro bien seco y de un envoltorio pequeño. Bajé al patio del instituto, a una minúscula sepultura, y enterré en ella el pequeño cadáver endemoniado. Pisoteé bien la tierra de encima y me volví a subir a trabajar. El auxiliar escuchó mi relato con educada atención, pero con un aire de curiosidad. ¿Quién me había mandado embarcarme en aquel viaje y destilar el benceno a base de tantas fatigas? En el fondo me estaba bien empleado. Estas son las cosas que ocurren a los profanos, a los que se entretienen en jugar adelante de las puertas del templo en vez de entrar en él. Pero no dijo nada. Adoptó en aquella ocasión, de mala gana y como siempre, a distancia geriátrica, y me advirtió que una redoma vacía no se incendia, seguro que no estaba vacía.
Seguro contenía por lo menos el vapor del benceno aparte, claro, del aire que se le pudiera haber entrado por el cuello. Pero nunca se había visto que el vapor de benceno en frío se incendie por sí mismo. Solamente el potasio podía haber prendido fuego a la mezcla. Y yo el potasio lo había sacado, ¿pero todo? Yo contesté que sí, que todo. Pero me entraron dudas. Volví a subir al lugar del incidente y encontré todavía por el suelo fragmentos de la redoma. Sobre uno de ellos, mirando con atención, se podía descubrir, aunque apenas visible, una manchita blanca. La traté con fenolftaleína. Era hidróxido de potasio. El culpable había sido descubierto. Un fragmento minúsculo de potasio debía haber quedado adherido al cristal de la redoma. Y eso había sido bastante para que reaccionase con el agua que le eché y para incendiar los vapores del benceno. Fragmento del libro Los gatos sueñan con física cuántica y los perros con universos paralelos, de Jorge Blasque. Sin la partícula de Higgs, los quarks y los electrones carecerían de masa. El bosón de Higgs es un hecho que tiene que prevalecer necesariamente, ya que es la partícula que permite que nosotros existamos en el universo, que hayamos evolucionado y podamos pensar para buscar las causas de nuestra existencia. Para algunos, Higgs es el dios de la física, el creador de nuestro universo, ya que sin bosones de Higgs no se formarían átomos reconocibles por nosotros. El radio de un átomo es inversamente proporcional a la masa del electrón. Si el electrón tiene una masa nula, los átomos serían infinitamente grandes. ¿Qué ocurriría en un universo así? Sucedería que en un mundo sin átomos compactados sería un mundo sin reacciones químicas y sin estructuras estables, como los sólidos y líquidos. Un mundo en el que nosotros no habríamos aparecido porque no podríamos existir en estas condiciones inestables para la vida. De ahí que algunos piensen que la partícula de Higgs es nuestro creador, ya que está dotando de masa a los quarks y electrones, lo que permite nuestra existencia. Hasta ahora, la partícula de Higgs, como el dios de las religiones, ha permanecido alejado de nosotros, ha cumplido su función de creación y esperado pacientemente a que sepamos encontrarla. Y es evidente que su descubrimiento es como un reencuentro con un Dios que nos confirmará no solamente muchos aspectos de nuestras teorías e hipótesis, sino nuevos. Puesto en marcha el gran colisionador de hadrones, su red informática fue atacada por un grupo autodenominado Greek Security Team, quienes demostraron como buenos hackers que no existe código de seguridad inviolable. Por fortuna, declararon que no era su propósito dañar los experimentos. Gracias, amigos. En los lugares de encuentro como la cafetería central, se pide que ya no sea uno tan relajado con las computadoras portátiles, pues las ondas de internet viajan por el aire y los fisgones pueden estar haciendo su trabajo. El sitio donde se está gestando la siguiente revolución en redes computacionales ha sido golpeado por los cibernéticos rompetodo. Los astutos cazadores de partículas se vieron atrapados en su propio enjambre. Ante la crisis hay quienes se hacen eco de las actitudes timoratas y piden invertir mejor en investigaciones pequeñas. LHC ayudan a esclarecer enigmas del universo y al mismo tiempo ofrecen una derrama tecnológica que se traduce en la ya mencionada web, en cámaras de alambres que toman imágenes médicas como el PET, para diagnóstico y audio de la fisiología del cuerpo humano, en el grid que permite monitorear la diseminación del cáncer de mama en Europa, en los aceleradores de protones que ayudan a tratar diversos cánceres de manera eficiente, así como en innumerables dispositivos que conservan mejor la temperatura y que resisten mejor la radiación. Soñé que soñaba, y en ese espacio antes blando fui testigo como mis pies ligeros me llevaban por campos saturados de partículas elementales. No importa que siéndolo no seas un experto, pues eso es lo que hacemos quienes escribimos
convertirnos en perfectos impostores de los mejores. Enseguida dibujaba una sonrisa maliciosa en su rostro apiñonado. El duende travieso, que miraba vivaz, se ponía a limpiar sus anteojos con intención de atacar las hojas del Quijote, mientras esperaba respuesta. Intenté articular alguna frase, pero mi conciencia hizo su trabajo y despertó. El laboratorio se parecía a una tienda de ropa vieja y a la bodega de una ballenera. Aparte de sus ramificaciones que, como queda dicho, invadían la cocina, el vestíbulo y hasta el baño, constaba de una sola estancia con su balcón. Por el balcón estaban esparcidos los trozos de una moto de KW, que Emilio había comprado desmontado y que cualquier día de aquellos, según decía, se podía montar en condiciones. El depósito color escarlata estaba al caballo de la barandilla, y el motor, metido en una fresquera, se oxidaba corroído por nuestras exhalaciones. También había algunas frascas de amoníaco, residuos de una época anterior a mi llegada, durante la cual Emilio se ganaba la vida disolviendo amoníaco gaseoso en damajuanas de agua potable, vendiendo estas y apestando al vecindario. Por todas partes, tanto en el balcón como dentro, había esparcida una mole inconcebible de trastos tan viejos y andrajosos que casi no se podían reconocer. Solamente tras un examen más atento era uno capaz de distinguir sus componentes profesionales de los domésticos. Ni un ápice de la naturaleza generosa del estaño, metal de Júpiter, sobreviven en su cloruro. Por otra parte, los cloruros en general son gentuza, casi siempre subproductos innobles y horóscopos y que apenas valen nada con una sola excepción, de la sal común, que esa ya es otro asunto. Esta sal es un enérgico agente reductor. Quiere decirse que está rabiando por liberarse de dos determinados electrones suyos, y lo hace a la mínima ocasión, a veces con resultados desastrosos. Una gotita de solución concentrada que se me había escurrido por los pantalones bastó para desgarrármelos limpiamente como un sablazo. Y estábamos en la posguerra y no tenía otros aparte de los del domingo, y en casa había poco dinero. Nunca me había ido a la fábrica a orillas del lago y habría seguido toda mi vida corrigiendo defectos de las magnices si Emilio no hubiera insistido cantándome las alabanzas y aventuras gloriosas de una profesión libre. Me había despedido con una absurda arrogancia, repartiendo entre mis colegas y mis superiores un testamento en cuartetas llenas de jocosas insolencias. Era bastante consciente del riesgo que corría, pero sabía también que en el derecho a equivocarse lo va uno perdiendo con los años, y que, por lo tanto, él quería aprovecharse de él, no debe dejar pasar demasiado tiempo. Además, ni siquiera hace falta esperar tanto para darse cuenta de que una equivocación es una equivocación. Fragmento del libro Cajal y la emoción de los libros. Encuentros y desencuentros literarios de Santiago Ramón y Cajal, de José Manuel Sánchez Ron. Mas el azar se hace muchas veces cómplice de nuestros deseos. Un día, explorando a la aventura de mis resbaladizos dominios de Tejas arriba, me asomé a la ventana de cierto desván perteneciente al vecino confitero y contemplé. Oh, gratísima sorpresa. Al lado de trastos viejos y algunos cañitos cubiertos con dulces y frutas secas, copiosa y variadísima colección de novelas, versos, historias, poesías y libros de viajes. Allí se mostraban tentando mi ardiente curiosidad el tan celebrado Conde Montecristo y los tres mosqueteros, de Dumas, padre, María o la hija de un jornalero, de Esué, Men Rodríguez de Sanabria, de Fernández y González, los mártires Atala y Chacías y el René de Chateaubriand, de Graciela de Lamartine, Nuestra Señora de París y 93, de Víctor Hugo, Gil Blas de Santillana de Les Arts, Historia de España por Mariana, Las comedias de Calderón, varios libros y poesías de Quevedo, Los viajes del Capitán Cook, El Robinson Crusoe, El Quijote e infinidad de libros de menor cuantía de los que no guardo recuerdo puntual. Bien se echaba de ver que el confitero era hombre de gusto y que no cifraba solamente su ventura en fabricar caramelos y pasteles. Cajal fue, ya de joven, un lector del Quijote. Bastantes años después, cuando ya era reconocido internacionalmente y su fama había llegado lejos de España, dejó constancia de su amor por la novela de Cervantes. Fue en 1905, con motivo de las celebraciones del tercer centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, celebraciones a las que Cajal contribuyó con una conferencia que pronunció en la sesión conmemorativa, que tuvo lugar el 9 de mayo en el Colegio de Médicos de San Carlos, y que posteriormente fue publicada en el Boletín del Colegio de Médicos de Gerona.